Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Feliz viernes. Ya por fin podemos disfrutar de nuestro ansiado fin de semana, pero no antes sin comentar toda la actualidad de la comarca, contenidos de actualidad, reportajes y por supuesto la actualidad deportiva de la mano de mi compañero Manuel Domínguez. Muy buenas noches, Manuel, ¿cómo estás? Buenas noches, María, estoy que nunca me habías invitado al sofá y Hombre, estoy que no sé ni cómo ponerme. Pues el sofá es todo tuyo, es el único sitio, yo creo que del plató de la Ocho Bierzo que no había estado yo en el sofá y estoy muy raro, muy raro. Bueno, es cómodo, sí, todo hay que decirlo. Genial. Por supuesto, Genial. y uno de los puntos Pero también vamos, importantes. para hablar de deportes el sofá, no sé. Sí, relajados. Vamos a hacer otro deporte que se llama el surfing. Completamente Manuel? relajados. Claro. Te pego un repaso, ¿Un repaso? Nada, en el arranque del programa a un fin de semana deportivo. Cada vez hay, lógicamente, más actividad. El comienzo de la Liga está ahí a 3 semanas. La segunda división para una Sociedad Deportiva Ponferradina que este fin de semana va a disputar el tercer partido de pretemporada. Será mañana en tierras asturianas, en Navia, frente al Real Oviedo. Por lo tanto, después de esos rivales de menor entidad, el Naraya primero y posteriormente el tercera división Unión Deportiva Orense, ya es caza mayor lo que tiene mañana la Sociedad Deportiva Ponferradina. Veremos cuál es la evolución en la preparación del conjunto de John Pérez Bolo frente a un equipo que de nuevo aspira a subir a primera división y que aunque no ha hecho muchos fichajes, en ese sentido yo creo que va mucho más retrasado que la Ponferradina. Los nombres que apunta y las incorporaciones que quieren hacer pues meten auténtico miedo y dan auténtico pavor. El conjunto de Sergio Gea parece que va a ser uno de los grandes y finalmente consigue todos esos fichajes. El partido se juega, María, mañana por la tarde y es, como digo, el tercer partido de pretemporada de la Ponferradina. Les deseamos muchísima suerte. Mucha suerte en la preparación y vamos a ver si completa el equipo, porque estoy completamente convencido que todavía tiene que realizar fichajes la Ponferradina. Y mañana también comienza la pretemporada, los partidos de pretemporada del Atlético Bembibre, nueva temporada de los de la Villa del Boeza en tercera división. Y mañana tienen un partido de entrenamiento en la Devesa a partir de las 20 horas contra el Centro de Deportes Barco, uno de los equipos importantes de la tercera división de Galicia, ahí vecino de la comarca de Valdeorras y que le suele, entre comillas, robar los futbolistas al Atlético Bembibre porque dispone de mayor potencial económico. Pues mañana partido en la Devesa de preparación. Será el momento de ver todos esos nuevos jugadores que ha incorporado Fernando Ministro, el Atlético Bembibre, muchos procedentes de la Deportiva B, jugadores muy jóvenes. Y bueno, expectación por ver cómo se defienden, suponemos que sufriendo otro año más para mantener la categoría nacional. Y también rápidamente en el mundo del ciclismo ha sido protagonista la Vuelta Ciclista a León, ayer con el final en el puerto de Ancares, hoy con la salida de la etapa entre Molina y Andarraso. La Vuelta Ciclista a León concluye en la jornada del sábado con la última etapa que veremos a quién corona como vencedor de esta 30ª edición, de la que se quejan los corredores hoy en la línea de salida después del etapón de ayer con dos colosos, Puerto Lumeras y Puerto de Ancares. Había ciclistas que nos decían que si en la provincia de León no hay ningún sitio de 120 kilómetros para ir por el llano. Entonces mañana tienen una etapa entre La Bañeza y Sagún llana, pero igual hay una ventolera de aire y entonces las condiciones meteorológicas. Igual se acuerdan y prefieren subir un puerto de primera antes que quedar sometidos a la influencia del viento. Y para completar la información deportiva, también mañana el bembibrense Héctor Yebra disputa la cuarta carrera del Campeonato de España de motociclismo en la categoría de Premoto 3. Será en el circuito aragonés de Motorland y allí Héctor Yebra intentará resarcirse del mal fin de semana en junio con motivo de la tercera carrera de Cheste, donde no completó nada más que una vuelta en la primera manga. Ese mal resultado de Cheste le ha relegado a la quinta posición de la clasificación general, pero seguro que si no hay problemas mecánicos, si no hay caídas, con la posibilidad de remontar. Por lo tanto, el fútbol
el ciclismo y el motociclismo, puntos estelares de la información deportiva de este fin de semana. El lunes vengo y te recuerdo lo que han hecho los nuestros en ese fin de semana. ¿De acuerdo? Eso está hecho. Está claro que vamos a tener un fin de semana. Que ahora el mes de agosto ruedas. me cojo el sofá el Chester para ti, los deportes de la 8 los vamos a trasladar desde nuestro plató para el sofá. Para acá. Muchísimas gracias, Manuel Domínguez. Ha sido a gusto. A ti, María. Nosotros seguimos con nuestro contenido lúdico y es que nos vamos hasta Cacabelos. Continuamos, seguimos preparándonos para la fiesta Ludus Vergidum Flavium. De hecho, ya se están celebrando varias actividades esta semana, pero para hablar de ello me acompañan, muy buenas noches, Gonzalo González. Buenas noches. ¿Qué tal? Presidente de la asociación Ludus Vergidum Flavium. Junior Rodríguez, alcalde de Cacabelos. Muy buenas noches. Y tenemos a Inés Díaz, concejala de Cultura de Cacabelos. Un placer teneros aquí y sobre todo con todo lo que hemos montado. Buenas Fijaros noches. qué plató más espectacular, y espectacular es lo que nos espera estos días, el 2, el 3 y el 4 de agosto. Sin embargo, como estábamos diciendo al principio de la entrevista, ya tenemos unas cuantas actividades preparadas. Pues sí, llevamos desde el miércoles pasado presentando libros, bueno, más que presentar, que ya estaban presentados, son charlas de autor, con Fernando Cerezales, ayer miércoles con Pedro José Villanueva, y ya mañana empezamos el sábado con un teatro y la cena romana que hacemos todos los años en Restaurante Apóstol, que lo organizan ellos, y vamos en plan modo relax, porque empezamos esta semana a modo relax. Ir calentando motores, Eso que nos es, espera liberar una semanita. tensiones para la próxima semana, que ya es la semana fuerte. Desde luego. Y el domingo hacemos las Olimpiadas, que es un poquito, como hacemos 10 años... Es lo más esperado también. Claro, es que es rememorar un poco ese revival de cómo empezamos, que hace 10 años empezamos haciendo unas actividades de juerga divertidas, con nuestras sábanas, unas Olimpiadas divertidas de barrio. Entonces queremos mañana volver a retomar toda la gente que lo hicimos, bueno, pues esos juegos también para liberar tensiones, descargar adrenalina y prepararnos. ¿Vosotros os imaginabais que estas fiestas iban a tener tanta importancia como la que tienen ahora? Porque, claro, se van consolidando con el tiempo. Pues en principio no, porque lo hacías, pues eso, una tarde divertida de verano, de mojarte y hacer cosas de... Un plan de amigos, ¿no? Sí, de amistad. Y fijaros en el que se ha convertido. Sí, que ahora tiene una fecha importante y relativa en el municipio de Cacabelos, que atrae a un mogollón de turistas y que el pueblo se entrega. Desde luego, Sí. cada vez viene más gente de diferentes sitios, no solamente de Castilla y León. Ya es famosa prácticamente en toda España. Y eso parece que va animando a que la gente ya va preparando sus trajes, se va ambientando. Es toda una fiesta. Aquí estamos viendo algunas de las imágenes de otros años, ¿verdad, Gonzalo? Pues mira, son los gladiadores, por ejemplo, que luchan el sábado, el próximo sábado día 3 por la tarde. Que por cierto, tú me has dicho que yo me tengo que convertir en la próxima... En la Gladiatrix, eso ya de todas, tienes que salir allí, disfrutar, te pongo estos chavales ahí a lo tuyo, les hace la entrevista a nosotros. Genial. Y ese es el campamento, eso es la parte de, pues un poquito, lo que montamos en esas márgenes de la playa fluvial, del río Cúa, y ahí como nos estamos preparando para el desfile, porque ahí estamos viendo una lórica segmentata, que es la que utilizaban en el siglo I, que es la parte que nosotros recreamos. El apogeo de las minas de oro aquí en Vergidum, en el actual Bierzo, por decirlo de alguna manera, y que había muchas, no solo con la de las médulas ya conocemos, sino que había bastantes más, y ahí empiezan los desfiles, los festejos, pues en busca del César, que es el que llega ese sábado día 3 con los senadores de Menudo Roma. despliegue que tenemos. Pues ese es el grupo, solo el grupo nuestro, el grupo de Cacabelos, el grupo de la Legión, los chicos nuestros, que da gusto porque es impresionante ver. Eso nos hace que cada año, cuando nos vemos, y las imágenes desde fuera, porque te ves desde dentro, entonces, pero vistas y desde fuera, te guste que esa gente, que somos gente del pueblo, pues que participemos en estas cosas. Entonces sí que merece la pena, está muy bonito. Por supuesto, además, ¿cómo lo vivimos? A ti se te ve totalmente entregado, y por parte del Ayuntamiento de Cacabelos más de lo mismo, porque al final no deja de ser un reclamo turístico para toda la comarca y para toda la zona, ¿no?, de Castilla y León. Sí, bueno, yo estoy deseando que colaboren cada año más, a ser posible. Yo siempre iré a pedir, porque en el defecto de pedir ya sabe todo el mundo lo que está la virtud de no dar. De no dar. Así que nos tiene que dar, yo espero que sí, porque es un reclamo, como tú dices, turístico. Y en realidad, como yo cuento, siempre somos una familia, familia del circo, que le llamo yo. El que no baila, canta, lucha, hace todo. Pero muy típico de los romanos. Claro, además, o sea, tal cual. Pero ahora necesitamos refuerzos de fuera, Sí. que podamos traer algún grupo de música, que podamos traer algún grupo
Y sin embargo yo estoy muy contento porque como somos una asociación que participamos en otros eventos a nivel nacional, esas otras ciudades vienen con nosotros, nos enriquecemos mutuamente y hacen que esto sea mucho más bonito, porque vienen grupos de Cantabria, de Cartagena, de Galicia, casi todo Galicia, porque claro, como vamos a todas esas fiestas, las tenemos próximas, de Asturias. Todo se apunta. Sí, además que estamos en el río, en Cacabelos, un sitio fantástico, vienen a lo que es Cacabelos, a comer y a beber, a disfrutar, y todos los años preguntan con nosotros. Sí. Bueno, yo me pregunto que el día 2, el 3 y el 4 tenemos diferentes horarios, ¿no?, para realizar estas actividades. Del día 2, ¿cuál sería la actividad más relevante? Pues la noche, sin duda, la parte, porque el campamento empieza a las 8 y la noche es el Dios Mitra, es un espectáculo de fuego y de música, de baile. Sacamos el toro, que se suele sacar en la Pascua, ¿verdad? Que lo sacamos y durante un tiempo no salió y lo recuperamos nosotros porque el Dios Mitra luchaba contra un toro. Entonces dijimos, ideal, es nuestro momento. Y esa es la parte que es muy visual, es las antorchas, es el fuego, es muy visual. Y luego el sábado, pues mira, aquí Junior el año pasado, que es miembro del grupo de baile y entrenador de las chicas y tal, pues el sábado pues la lucha de gladiadores, los bailes, es lo que le llamamos, ahí va, esa es una de las cuadrigas que a veces llevamos con los senadores, ahí han ido dos de ellos, pero claro, los senadores son mayores. Tenéis que ensayar mucho, para hacer ese paseillo, parece que bueno, no. Más que ya el paso, ese es la formación. Los romanos hacían muchos tipos de formación, de testudo, de cuña, etcétera, que bueno, que se hacen, sí, que se forman. Ahí seguimos viendo los de Cacabelos, pero como somos los que abrimos el desfile, luego a continuación viene el César, los de Astorga, que vienen todos los años, vienen grupos de muchos sitios. Entonces sí que merece la pena ya ver el propio paso, el desfile. Mira, ahí van los gladiadores también, somos nosotros también, los gladiadores son de Cacabelos. También se han estado preparando todo el año. Sí, ellos luchan, se preparan, los chavales que hay ves que es las nuevas generaciones que vienen, los niños, que son los que tienen que venir empujando, y sí que al principio iban como niños, mira, las chicas nuestras, también las bailarinas, y es que al final ya ves que somos un grupo de, lo que te digo yo, la familia del circo, que yo les llamo, que esto es una gran formación. Es de 10. Este es el grupo de Astures que tenemos, también, que es bastante numeroso. Y romanos. Y ahí empiezan los de Astorga, estos chicos, estos son también de Cacabelos, compañeros, que vienen a tocar. Bueno, pues al final lo que intentamos hacer es aglutinar asociaciones, estos son de Carabanzo, por ejemplo, en Asturias, intentamos aglutinar las asociaciones del municipio que nos puedan colaborar, que podamos hacer cosas juntos. Desde luego. Y este año además, mira, tenemos a Inés, que está de concejala y que en sus inicios nos ayudó mucho, porque como es arqueóloga, pues le pedíamos mucha información a ella, a Toño Balboa, siempre nos han ido colaborando, porque claro, tenemos eminencias por el pueblo, hay que tirar de ellos, entonces... Desde luego que sí, y con grandes recursos, y yo creo que lo más importante es ese bagaje cultural del que ahora mismo nos podemos sentir orgullosos, ¿no?, que el pueblo de Cacabelos tiene, y yo creo que es importante volver a recordar esa historia que para muchos está olvidada, o incluso hay gente que desconoce si no hacemos este tipo de actividades. Exactamente. Hoy precisamente recuerdo el día que llegó al museo, cuando yo estaba en el museo, en la dirección del Museo Arqueológico de Cacabelos, preguntando por una serie de cuestiones, me pareció súper interesante, pero nunca habría imaginado en aquel momento que solo en tan poco tiempo haya llegado tan lejos el grupo, el Udus Vergidum Flavium, y además tan acertado, porque nunca mejor dicho, porque Cacabelos, el antiguo Cacabelos, el Vergidum Flavium, era epicentro cívico de la ciudad, del territorio que hoy ocupa el Bierzo, el que llamamos Bierzo. Y por lo tanto es muy interesante y muy importante que esta celebración de carácter lúdico, representando la cultura o la invasión romana, incluso con todos los gladiadores, el ejército, etcétera, pues se celebre aquí, porque realmente también aquí está situado el Castro de la Ventosa, el antiguo Vergidum, el famoso Vergidum, muchas veces dice Gonzalo, que se refiere precisamente esa palabra a un lugar en el alto amurallado, son palabras de origen antiguo, prerromano, y el Flavium, bueno, corresponde a una época posterior, y también a otra ciudad que estaba abajo, es decir, Cacabelos tendría dos lugares romanizados, uno en la parte de arriba, el Castro, y otra en la parte de abajo, donde hoy ocupa el solar de Cacabelos. Así que, nunca mejor dicho, el epicentro sigue siendo Cacabelos, de la historia romana, aunque las minas de oro romanas y todo el entorno, que es una mina en sí mismo, el Bierzo es una mina de oro en sí mismo, del pasado, pues nada, seguimos en el centro y
es un honor contar con este grupo tan extraordinario, Sí, de verdad. y que son recreaciones bastante fidedignas. Es verdad que no todo, también damos una parte a la ficción y a la imaginación, pero es prácticamente pues, bastantes reproducciones totalmente certeras, ¿no? Por ejemplo, ahora tenemos aquí un escudo. ¿Que este escudo para qué serviría? Este simplemente los romanos lo utilizaban para protección. Esto serviría, por ejemplo, para golpear, al cogerlo Sí. se empujaría, y luego ¿Lo es... dejas para el fin de semana? Sí, sí, y luego es para hacer un tanque, en realidad es para unirse Cuando entre se todos. aglutinan La unión entre hace la ellos. fuerza que decimos Exacto. habitualmente, con el gladius, que es la espada y demás. Yo he traído este escudo, el de legionario y el de aquel de allí, una caetra, el redondo, el de niños, ¿sí? porque es un poco, es de verdad, lo usan ellos para luchar. Los niños luchan también con los gladiadores, porque el domingo por la mañana lo dedicamos a los niños. Y Que a también enseñaban a Claro, y a pelear que a son los los que niños. luego empujarán, los niños que le llamamos niños, pero ya tienen 17 años, 18, Sí, ya sí, son, sí. para nosotros son nuestros niños. Y, por supuesto, El casco. el casco. Es en que- serio, no puedo resistirme. ¿Puedo? Sí, Póntelo, póntelo. Póntelo. Me lo voy a poner, a ver. Chan, chan. Me va a matar la peluquera, pero vamos a No, ver. tienes que colocarte ahí. Gaeli, Ya está. ¿Qué tal? Te queda muy bien, María. Ahora hay que guapísima. apretarlo, meter una... Estoy preparada para la batalla. Actitud. Pues no, procuramos que siempre, a ver, como te decía, el primer año y el segundo disfrutábamos de pasarlo bien, pero fuimos a Lugo con una asociación que conocimos, al año siguiente a Astorga, y nos dimos cuenta de que había que hacerlo bien. Veíamos aquellas cosas y decíamos, jolín, qué bien. Pues nosotros igual, y nos hemos puesto a comprar, porque estas cosas se compran, y hacer, pues entonces hemos hecho un poco la recreación de que tú llegas a Cacabelos, llegas a campamento y que por lo menos digas, bueno, voy a ver un mundo romano. Que todo lo que el mercado que tenemos, por ejemplo, no sea un mercado en el que haya una espada de la Sí, guerra de las libre galaxias, no. sino que sean cosas romanas. ¿Que hay 5 puestos? Nos ha costado mucho, porque la gente se quiere poner, pero nos ha costado mucho decir, no, Sí. por favor, que sea un poco, que sea cosa romana de verdad, aunque sea Incluso poquito, la cerámica pero bien, también. la cerámica. Esta cerámica, estos dibujos que tiene la cerámica esta, muy similares se encuentran en Cacabelos. En el museo hay parte de ellos y se encuentran. Por eso cuando se la cogimos y tal, queríamos tener un poco esa parte. Entonces, procuramos tenerlo todo, Desde todo luego lo que que es sí. así representado, pero que sea de verdad, que te lo creas cuando nos vayas a ver, que no sea una juerga, sino que sea de verdad. Entonces, sí que para hacer esa versión verdad y versión juerga, hay determinados momentos que son juerga. El mejor para nosotros es el domingo por la tarde, que yo invito a todo el mundo que venga, o sea, que se lo pase el fin de semana con nosotros, eso desde luego. Que lo pasen todos en Cacabelos. Eso desde luego. Puedes llegar allí, nos visitas, nos lo pasas bien, disfrutas y luego te tomas algo por allá y cenas lo que te apetezca. Claro que sí. Pero el domingo tenemos la guerra de barcos, una naumaquia. Tenemos 5 embarcaciones, que son una pasada de bonitas, ya fue el año pasado, y hacemos juegos dentro del agua. Entonces es la parte, como los remeros somos los diferentes grupos que participamos, nos vamos ya picando a lo largo de estos días, Y diciendo ya vais quién gana, quién no gana, preparándoos. y es muy bonito de ver. Bueno, pues yo invito a todo el mundo que asista a estas fiestas, que son unas fiestas fantásticas. Oye, yo estoy viendo por aquí el abanico y de verdad, uy, que se nos cae el casco, es que estamos que lo tiramos todo aquí en Ocho Bierzo. Con estos calores, lo que es necesario es también comentar que, claro, que todo esfuerzo tiene su recompensa, y ahora que están aquí estos chicos, querido alcalde de Cacabelos, hemos preparado un programa para dentro de 2 semanas espectacular sobre el buen camino, y yo creo que es importantísimo recordar que el Camino de Santiago, que atraviesa el Bierzo, y uno de los puntos más importantes es Cacabelos, pues yo creo que siempre viene muy bien echar una mirada atrás a la historia y recordar por qué estamos aquí y que también hemos venido a disfrutar, claro que sí. Eso es. Así que vamos a ver ese pequeño adelanto con nuestro spot de Buen Camino. Muchísimas gracias, chicos. Vamos, a vosotros. Gracias.
Y continuamos, vamos a hacer balance de un curso que para nosotros ha sido muy interesante y para ello nos acompaña Sara Real Castelán. Muy buenas noches, subdirectora de contenidos de la UNED. Un placer tenerte aquí como otras semanas y en este caso hace aproximadamente 3 semanitas estuvimos hablando de este curso y de la importancia que tendría el que pudiéramos asistir pues, para comentar el acoso escolar, la importancia que tiene tratarlo a tiempo, tratar temas como el bullying, la violencia y meternos un poquito en el contexto social que supone un curso como este, ¿no? La que, bueno, todos los cursos que planteamos, son vamos muy a decir, ¿no? interesantes, Son interesantes. Sí. La matrícula lo ha reflejado y la satisfacción de los alumnos en todos los cursos, la verdad que estamos realmente contentos. Hoy inicia el último, ya que estamos en colaboración de Cultura Maker. Pero el tema del acoso, como habíamos hablado en la última entrevista, bueno, es un tema que yo creo que no sé si se detecta ahora más o sí que en el curso se hablaba de factores que a lo mejor sí que llevan a que haya mayor incidencia, pero es un tema que es necesario trabajar, además de una manera multidisciplinar e intentar además que esa intervención sea en prevención, o sea, que sí que se hagan intervenciones en el aula para prevenir los casos de acoso. O sea, que yo creo que es un curso fundamental en el que casi podríamos decir que la universidad está obligada a tener oferta educativa para toda la comunidad. Desde luego que sí, yo creo que es un tema que no es porque realmente haya que tratarlo, sino porque es verdad que poco a poco se han ido haciendo estudios en los que se demuestran con estadísticas que dentro de los colegios, dentro de las universidades, dentro de los centros educativos existe una preocupación pues muy común, ¿no? que une a todos los educadores y a todos los docentes y es cómo abordar este tema, qué tipo de herramientas tener, ¿no? Por tanto, yo creo que al estar en la UNED, dedicar a la educación, dedicar a la docencia, creo que este curso pues sí que es verdad que es de vital importancia. En el curso, pues, por supuesto, hablábamos de eso, de factores que ayudaran a identificar para intervenir lo antes posible, sobre todo de prevención. Ha habido unas ponencias, la verdad, excelentes. Tuvimos unas ponencias en el primer día, además el curso tuvo un desarrollo natural desde ver un poco dónde estaba la base de la prevención, a temas de indicadores y se acabaron con programas de intervención y el último día hubo un taller práctico en el que los alumnos abordaban casos prácticos, o sea que yo creo que se ha abordado todas las... Sí, muy completo y todas las fases y la satisfacción ha sido muy alta. En el tema de prevención creo que era muy acertada la intervención de la profesora de la UNED, de Mariana, que vino a comentar la base de la interculturalidad como base de prevención. Claro, es decir, qué interesante. Sí, estamos en un contexto por suerte intercultural, pero esa interculturalidad tiene que ser en beneficio de la educación, es decir, tenemos que aprender a vivir y a convivir en diferencia y que esa diferencia que hay de todo tipo a nivel cultural, a nivel de diferencia de patrones educativos, de gente de otros contextos, de otras culturas y de diferentes modelos educativos en cada familia y de distintas necesidades en el aula que lleven a aportar, es decir, tenemos que ojalá enriquecer. Claro. Es difícil, no es fácil porque esto es un trabajo de todas y todos. El problema es que a veces es el del que se ocupa el profesor, de que se ocupa la familia, de que si el niño tiene o no tiene o quién tiene la culpa no lleva a mucha solución. Hay que trabajar modelos más integradores, modelos de colaboración entre familia y escuela, pero sí que es verdad que aprender a tener una educación intercultural y a la vez personalizada, llegar a ese equilibrio en el que la escuela se adapte a cada niño o niña en la medida de lo posible, aceptando esa diversidad, puede ser la clave de evitar que aparezcan nuevos casos de bullying, porque vemos que la mayoría de los temas de acoso escolar tienen esa base de esa falta de empatía y ese no aceptar la diferencia por parte de otros compañeros, ¿no? Entonces, partiendo de eso, partiendo de esas estrategias, sí que podríamos evitar muchos casos. Luego, cuando oímos esas frases, ¿no?, de siempre hubo casos, bueno, pues puede ser que siempre hubiera casos, pero ahora hay un factor clave que es que los casos se van más allá del aula, es decir, el tema del ciberbullying. Efectivamente, a través de las redes sociales. A día de hoy, con todo el acceso que tienen los jóvenes a redes sociales, el tema es que destaca muchas veces el acto de acoso va más allá del aula, y en el momento que va más allá del aula, que hay una grabación, que hay una difusión, pues esto se sobredimensiona y puede haber consecuencias más graves que esos casos clásicos, ¿no? Cuando la gente dice que siempre hubo esos casos, bueno, yo creo que han cambiado porque la sociedad ha cambiado. Los niños y niñas de hoy, claro, ni las familias son iguales, ni los profesores, ni el contexto tenemos que pensar escolar. Que siempre va a ser así, claro, siempre tiene que haber esa evolución. Y tenemos que adaptarnos. También es verdad que familias y padres tenemos que pensar que ya no estamos en la escuela ni del siglo XIX ni del XX, que hay una nueva realidad y hay que saber afrontarla.
Entonces, por supuesto que estos cursos creo que son claves y muy necesarios. Sí. Como era necesaria la ponencia de la convivencia escolar, claro, ese contexto social del que nos estabas hablando. Sí. Esa ponencia, claro, ha podido desarrollar bastantes puntos para debatir, porque son temas que pueden abrir debate muy amplio, pero una cosa que sí que se ha tenido muy clara y sí que habéis estado muy encima es ese tema de la tolerancia. Claro, tolerancia, ¿qué significa ser tolerante en un aula? ¿No? Claro, yo creo que tiene que partir de bases de educación en las familias. A veces que también vemos, o está muy claro, los que trabajamos en educación, que a veces formando en valores a los niños y niñas en el aula consigues también cambios en los padres. Es decir, los hijos también educan a sus padres. Sí, todo con muchos programas, sí, pero sí que es verdad que muchas veces se dice, y yo creo que es una realidad, que al final el niño o niña trae los prejuicios de la casa, ¿no? O los padres hacen preguntas o hacen comentarios que pueden influir. Otro factor clave es el agente educativo, es decir, maestro, maestra, profesor, profesora que esté en el aula. Es decir, ese respeto que tiene que tener el profesor o profesora hacia los alumnos y los alumnos hacia el profesor, respeto bien entendido, que a veces esta palabra se entiende mal, ¿no? Ese respeto mutuo. Desde luego. Desde la base del cariño más absoluto, pero ese respeto a cada persona, sin que haya burlas, sin que haya ninguna herida hacia esas diferencias, ¿no? Yo creo que por ahí va la tolerancia de la que se habla en estos casos. Es decir, no es cuestión de decir, es que a veces las palabras son confusas, no es cuestión de decir, la tolerancia no es el aguante, ¿no? Es ese respeto mutuo de que cada niño o niña es diferente, por supuesto, que luego hay unas normas a seguir. Que cada persona es diferente, tiene una forma de actuar, viene de un bagaje cultural, familiar determinado, pero en el aula somos todos iguales, por tanto todos tenemos que pues respetar de la forma en la que estamos comentando y actuar por igual. El problema, yo creo que ahora mismo hay mucha información sobre educación, mucha divulgación, pero a veces no se entiende bien porque quien la lee no tiene la base a lo mejor para entenderla de la manera que la puede entender el profesional de la educación. Y luego sí que es verdad que hay mayor diversidad en patrones educativos en las familias. Y claro, unir esto en un aula, es decir, el profesor ahora mismo tiene a lo mejor 25 niños con patrones educativos muy distintos que antes, y antes esto no era así. Para abordar esto hay veces que se te puede ir de las manos. Y es cierto, ¿no?, que antes nos comentabas sobre los estereotipos, sobre los prejuicios que pueden establecer los propios niños, que ellos mismos ya han visto ciertos comportamientos en una familia. Entonces, es verdad que un niño funciona mucho y actúa por imitación. Sí, totalmente. Totalmente. Entonces, está demostrado. Quizás ahora se deberían ir desarrollando nuevas pautas educativas en las cuales el niño vaya imitando nuevos patrones de conducta, en las que estos valores de los que estamos hablando se puedan inculcar no solamente dentro de una asignatura, sino también ir viéndolos, ¿no? Ir adheriéndolos al propio es que alumno. El tema está que hay cosas que no se pueden encajar en una asignatura y hay veces hacemos muchos debates de educación desde la universidad y yo creo que tenemos que dejar de poner de qué se ocupa la familia y de qué se ocupa la escuela. O sea, al final la escuela educa, la escuela forma, la familia educa y forma. O sea, es el desarrollo de competencias. Claro, tiene que haber un apoyo totalmente, un apoyo total entre familia y escuela, y estas divisiones de esto no es cosa mía, esto es de la escuela, esto no es de la familia. Está claro que hay bases de responsabilidad mayores en uno u otro punto, depende de lo que hablemos, pero tiene que haber una colaboración total. El gran problema está en que no nos damos cuenta en ese poder de imitación, esos patrones que hay del niño hacia padre, sobre todo en la infancia. Luego también hay un patrón de copia muy importante en la adolescencia hacia el grupo de iguales, pero es igual aprendido de un adulto. Es decir, la responsabilidad siempre es de los adultos, tanto del profesor, por eso es muy importante también el respeto mutuo, que antes no lo habíamos hablado, entre padres y profesores. Profesores. Es decir, los padres tienen que mostrar un respeto, yo creo, absoluto hacia el profesor y el profesor hacia los padres para que el niño viva ese respeto. De hecho, también cuando hablamos del bullying y del acoso escolar, el propio profesor, que es que nos olvidamos también de algo muy importante, el propio profesor, ahora cada vez hay más casos que está sufriendo ese acoso por parte, sobre todo, de los padres, ¿no? Entonces, hay que ser muy sensibles con este tema. Y de los alumnos, es una de las profesiones que mayores bajas tiene
por problemas sí. emocionales, ¿no? Sí que es un trabajo, a veces yo creo que cuando la gente dice que bien Exhaustivo. viven los profesores, creo que no son conscientes de todo el trabajo del aula, pero sí que no creo que el problema del bullying, el ciberbullying, etcétera, esté solo entre iguales. O sea, sí que es de un igual a otro. O sea, por definición estamos hablando de una cosa en el que un alumno o alumna acosa a otro, otra, pero sí que es verdad que es responsabilidad de todos. O sea, teniendo el foco del problema claro ahí, es responsabilidad de todos y todas la prevención, la intervención y la evaluación. Yo creo que son factores súper importantes y ahora es cuando tenemos esta información, ahora es cuando podemos desarrollarla, ahora es cuando podemos empezar a tratar el problema desde la raíz, con la información necesaria, ¿no? Con ese bagaje de grandes profesionales y grandes ponentes. Por tanto, yo creo que podemos hacer un balance más que positivo, ¿no? Sí, y luego el curso a nivel de organización, los resultados de las valoraciones han sido muy buenos, lo que nos indica que hay que seguir trabajando en esta línea, que este tipo de cursos que apoyan la formación de base de pedagogía, de educación que tiene la UNED, de posiblemente a futuro esa carrera de educación infantil que se está pendiente de aprobar, este tipo de actividades son importantísimas. Y luego para el que ya es profesional de la educación, yo también diría para padres, madres y todas aquellas personas que pertenecen a asociaciones, y ojalá se extendiera a toda la población, son cursos de reciclaje permanente y yo creo que casi obligados. En el curso se contaron también programas de intervención que ahora mismo se están aplicando, cómo llevarlos a término y cómo aplicarlos en casos concretos. O sea que yo creo que este tipo de cursos son concentrados y que intensivos. Muy completos, intensivos y además que yo creo que responden totalmente al 100% a las necesidades que se han buscado, ¿no? A la hora de buscar estas competencias en el curso. O sea que habéis hecho un gran trabajo, Sara. Esperemos que sí que tenga repercusión. Este se ha hecho en el aula de San Andrés del Rabanedo, en el Alfoz de León, y bueno, la idea sería pues llevarlo a otras aulas en otras convocatorias, ya que ha tenido una valoración muy positiva. Pues muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Seguimos tratando temas de educación, que yo creo que por ahí, esa es la base donde radica todo, y desde ahí es donde podemos partir, desde donde podemos hablar y comunicar, ¿no? Que también es parte de nuestro trabajo. Muchísimas gracias, Sara. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, pero volvemos en menos de 5 minutos. Hasta ahora. Continuamos después de esta breve pausa, seguimos hablando de cultura y en este caso vamos a hablar con Francisco Pinos. Muy buenas noches. Hola, buenas editor noches. de la revista Belladeira. Desde luego que estamos de suerte que justo casi la tenemos como que va a salir del horno, recientita, ¿no? Eso es, está ya a punto de salir del horno. A puntito, el número 4. Es el número 4 de nuestra revista que se llama Truébano, la revista Truébano, que es de la Asociación Cultural A Belladeira de Ponferrada. Asociación pues que tiene el folclore como su eje vertebrador y el baile tradicional y la música. Nosotros en nuestra revista pues desde el primer número lo que queríamos era mostrar las actividades que desarrollamos en la asociación durante todo el curso, desde septiembre a junio. Actividades que están centradas pues eso, en baile y el aula de baile y el aula de banda de gaitas, y luego tenemos un aula infantil también para los más pequeños. ¿Cómo está resultando este aula infantil? Muy bien, bien, porque tenemos dos profesores que se involucran bastante, Fran Corzo y Carmen Fulgueiras, que es además presidenta y vicepresidenta, y se preocupan bastante por innovar con el baile y enseñar a los más pequeños los pasos y los movimientos de nuestra cultura berciana y también del baile gallego que nos queda cerca. Sí, porque es como si fuera esa forma de mestizaje, ¿no? Sí, eso es. Yo creo que los niños en ese sentido tienen las herramientas perfectas, aprenden súper rápido, se divierten y son ellos también los que nos enseñan. Sí, los niños pues tienen mucha espontaneidad, o sea, es mucha alegría, para ellos es como si fuera un juego también, y eso nos enseña mucho a que el juego pues es, a la vez de divertido, tiene sus técnicas y sus reglas, que es de lo que se trata, de unas reglas, pero también de pasárselo bien. Claro que sí, ellos son expertos en eso. Eso son expertos, sí. Y entonces pues sí, estamos muy ilusionados de que se apunte más todavía para este nuevo curso, porque
desde aquí queremos animar a todos los niños y niñas que quieran probar una vez a bailar, ya verán cómo se lo pasan bien y es una manera de conocer la cultura de sus abuelos y de incluso sus padres. Para que siga vigente, que eso también es lo más importante. Sí, eso es, y siga pues habiendo una identidad de lo que era la tradición, pues que siga vigente en la ciudad, que hoy en día en las ciudades pues se pierde un poquito lo que era la identidad del pueblo, ¿no? ¿Hasta qué grado es importante mantener la tradición? Yo creo que tiene mucha importancia, ¿no? Porque si no perdemos nuestra identidad, nuestra esencia. Sí, eso es. Yo creo que la tradición es algo que se ha mantenido durante siglos como algo comprobado por generaciones, valioso para transmitir valores, transmitir arte. Entonces ha sido la experiencia de muchos años la que ha mantenido unas ciertas tradiciones, y eso es muy valioso porque es sabiduría que ha pasado de boca a boca, de boca a boca, y generaciones, y tenemos que saberla apreciar, como hoy en día apreciamos pues la ciencia, apreciamos el arte que se genera actual. También tenemos que saber apreciar este otro arte que viene de la tradición, que también tiene su sabiduría, ¿no? Y nos puede enseñar mucho. Desde luego, yo creo que es el eje vertebrador de nuestra cultura. Eso es. Y al fin y al cabo es lo que necesitamos, ¿no? Ese aliciente para seguir manteniéndolo y hacerlo de una forma distendida, dinámica, como son todas las actividades que desarrolláis vosotros dentro de la asociación. En esta revista también van a haber muchas curiosidades. De hecho, también me gusta porque tenéis términos o palabras que muchas veces desconocemos porque están en desuso y ahí las podemos ver también, ¿no? Dentro del sumario. Sí, a ver, por ejemplo, uno de los artículos... Vamos a sorprendernos un poco. Sí, en este nuevo número 4, el número 4 de Truébano, tenemos unos 10 artículos, ¿no? Alguno de ellos pues, trata sobre los trajes tradicionales. En este caso se habla de la manteleta, ¿no? La manteleta, que es una prenda de vestir de mujer que siempre se ha utilizado en el Bierzo tradicionalmente desde finales del siglo XVIII, y en otras zonas pues se llamaba de otras maneras, ¿no? Se me llamaba mantilla de paño negro, como se conoce en casi toda España. Si te das cuenta, en otros sitios de Castilla y León, cada vez que vas bajando más al sur, quizás se llama más mantilla. Y cuando vas más para el norte, manteleta. Manteleta, ¿no? sí. Sí. Es curioso, ¿no? Cómo, dependiendo de dónde nos encontremos, de la región en donde estemos, llamamos a una indumentaria de una forma u otra. Sí, que es la misma prenda prácticamente, sí. Son dialectos de la misma lengua, puede ser del castellano o también con raíces del astur-leonés. Bueno. Sí. ¿Qué es lo que también nos va a llamar la atención? Que tenemos aquí palabras para debatir, y seguro que hay gente que desconoce, porque es verdad que cuando tú tienes algo en desuso, solamente lo podemos ver en los libros, ¿no? Entonces vamos a hacer un poquito ejercicio de memoria. Otra palabra que ha caído en desuso es la palabra gandaina, ¿no? Que es como nosotros llamamos al festival que hemos organizado por segunda vez. Y la gandaina era como se denominaba normalmente una de las denominaciones de una fiesta popular, una fiesta espontánea a nivel pues de vecinos o de comunidad de pueblo o comunidad en Ponferrada. Hace muchos años pues decían vamos de gandaina, vamos de fiesta, vamos de foliada, que se suele decir también en Galicia. Es una palabra gallega berciana, por así decirlo. Sí, de hecho por la zona de Balboa, toda también, esa zona también lo suelen utilizar bastante. Sí, entonces pues es una palabra que hemos recuperado un poquito, titulándola así nuestro... Y si te das cuenta, ¿verdad, Francisco? Esto es gracias a nuestros abuelos, gracias a nuestros ancestros, que estas palabras se siguen manteniendo vivas, pero después... Es importante el poder recopilarlas, el poder almacenarlas, porque si no se pierden. Gracias a ellos, que hoy es el Día Internacional de los Abuelos, que desde aquí les mando un besazo gigante a todos, que se lo merecen, se merecen todo. Gracias a estos abuelos que han sacado a familias adelante. Gracias a ellos tenemos esa cultura viva, ¿no? Tenemos esas tradiciones vivas. Después tendremos que seguir manteniéndolas nosotros. Exactamente. Manteniéndolas vivas con las nuevas circunstancias que tenemos en las ciudades, porque, claro, las ciudades es diferente en torno al del medio rural, pero yo creo que
que muchos conceptos son similares, porque la fiesta se hace igual en la ciudad que en el pueblo, ¿no? Sí. Lo que pasa es que tenemos que aprender también pues cómo hacían ellos de manera espontánea, ¿no? Que es muy bonito, la manera de divertirse después de trabajar en el campo, con las siegas. O... ¿Tú recuerdas, por ejemplo, que te contaran tus abuelos o que hayas vivido tú, porque se han seguido celebrando para mantenerlas vigentes, no que cayeran en el olvido, alguna fiesta que recuerdes con especial cariño? La de la siega, por ejemplo. Bueno, sí, en mi pueblo, que es Villoria de Órbigo, pues después de épocas de mucho trabajo en el campo sí que se solían hacer fiestas. Lo que pasa es que ya en mi pueblo se hacían fiestas en salones de fiesta para cerrados. Que no lloviera. Sí, o para taparse del sol, yo no sé. Ya en la época de mis abuelos hacían muchas fiestas en salón y con orquestas que utilizaban instrumentos ya más tipo, pues, lo que podemos decir una orquesta de pop o de rock. Pero también hubo siempre grupos de dulzaineros por allí, por el río, por la ribera del Órbigo. Exacto. Sí, y los dulzaineros fueron muy famosos, eran los que animaban las fiestas, por allí. Y además es como un instrumento asociado a la alegría. Sí. Cada instrumento tiene asociado a un determinado estado, ¿no? Sí, eso es cierto. La dulzaina, igual que por aquí la gaita, pues son instrumentos muy alegres, que con una gaita y un tambor, o una dulzaina y un tambor... Montamos la fiesta ya hacían la fiesta, sí. Sí. Además son instrumentos muy polivalentes, porque además de que sí que pueden ser muy alegres, pero tienen la virtud de ser también, pueden ser solemnes, y pueden llevar ritmos para procesiones. Y eso pues es una gran virtud para un instrumento en general, que puedan ser polivalentes, sí. Yo creo que merece la pena, como estamos recordando ahora mismo, estas costumbres, estas tradiciones que quedan muy bien reflejadas dentro de la revista. Sí. ¿Qué punto importante te gustaría mostrar también como adelanto a todas aquellas personas que luego quieran, bueno, pues tener en sus manos la revista y echarla una ojeada? Sí, la revista ahora va a ponerse en formato digital a disposición de todo el mundo. Eso es muy útil porque ahora mismo estamos todos informatizados, hay que decirlo. Entonces en nuestra página web de Abelladeira, que es abelladeira.blogspot.com.es, ahí pueden descargarla y luego en formato papel damos un ejemplar gratis a cada socio, porque es una revista una que... fidelización. Sí, y está autofinanciada por la asociación. Son los socios los que apoyan su edición. Y su difusión. Y su difusión. Entonces, en formato digital, pues se van a poder, en estos días ya la vamos a colgar, y pueden encontrarse pues desde hablar de Aira da Pedra, que es un célebre grupo de aquí del Bierzo. Y hemos muy querido, buenos, por cierto. Exactamente. Queremos mostrar aquí en nuestra revista un poco de su trayectoria. Hemos también recopilado sobre algún libro de Templum Libri, que habla, pues que tiene cierta decoración que tiene que ver con la cultura atlántica, la cultura del noroeste de España también, que es el libro de Kells. Claro, que está y también en Irlanda, tienen esa copia del libro de Kells. El libro de Kells original está en Irlanda, y aquí tenemos un facsímil. Yo lo he visto. Pues aquí tenemos un facsímil en el castillo muy interesante. Y luego pues hablamos de arquitectura también, una vivienda que interpreta las tradiciones no de aquí de España ni del noreste, sino de Finlandia. Pero bueno, qué interesante. Muy interesante que aquí en el Bierzo también pudiéramos aprender de ese tipo de arquitectura para que se promovieran... Sí, una arquitectura muy sostenible. Sostenible, además de respetuosa con la cultura, ¿no? Y es muy interesante. Muy interesante. Luego también el artículo más grande es sobre nuestro segundo festival Agandaina, que se celebró el 1 de junio. Entonces aquí pues hacemos un sumario de todo el festival. Hablamos también pues de todas las actividades que hemos tenido en la asociación en el primer semestre del año. Así es. Tenemos un relato corto de un compañero, Víctor Ruiz Sánchez, que es también un músico tradicional de un grupo que hubo aquí en el Bierzo, se llamaba Fragel Folk. Ah, sí, claro. Durante varios años él fue el gaitero,
y pues ha colaborado desinteresadamente con nosotros, con un relato corto también sobre una anécdota en un pueblo. Y luego hablamos también, nuestro director de banda habla sobre, en Crónicas del Repertorio, que es una sección de la revista, sobre un célebre compositor gallego, Mosenas, que fue un compositor que ha hecho canciones muy conocidas. Por ejemplo, nosotros tocamos la muñeira de Miraflores, en Abelladeira, y también a Barroca, que a Barroca es muy conocida en toda Galicia, y aquí en el Bierzo también seguramente. Pues ahora que se acercan las fiestas de la Encina, nos falta un mes, sí. Ya os estaremos esperando para tocar canciones sí. alegres y canciones que nos mantengan pues con esas ganas de seguir todavía con el calorcito, el verano, que parece que todo lo bueno dura poco, ¿no? Bueno, pues vamos a intentar mantener esas tradiciones, esa cultura vigente. Vale. Claro que sí, Francisco. En la Encina pues también estaremos aquí. Además, este año, el Día de la Encina, Abelladeira va a hacer la ofrenda floral a la patrona. Este año es la asociación encargada. O sea que estáis de enhorabuena doblemente. Sí, porque además es el 10º aniversario de la asociación, como te había comentado, y vamos pues a hacer la ofrenda este año. Y luego también tenemos el día 7 de septiembre la participación en la tercera edición del Festival Ríos y Salde en Arteixo, que el año pasado ya estuvimos actuando junto con Luarna Lubre, el célebre grupo gallego de Coruña. Y este año pues vamos otra vez allí gracias allí al Concello de Arteixo, a Patricia Amado, que es la conselleira de Cultura de Arteixo, y a la socia Raquel Pol, que también... Que desde aquí la mandamos un abrazo muy fuerte. Sí, Raquel, pues ella nos ha conseguido que vayamos allí también. Desde luego que estáis que no paráis, Francisco, así que os esperaremos, no vamos a esperar hasta septiembre, en agosto también seguiremos desarrollando este tema y sobre todo pues para ver cómo ha tenido de acogida esta revista y si también los más pequeños pueden venir a hacernos un guiño veraniego aquí al plató de la Ocho Bierzo. ¿Qué te parece? Sí, si pudiera nuestra aula infantil venir, podría ser muy bonito. Desde luego que sí, muy bonito. Muchísimas gracias por acompañarnos, Francisco. Un placer, como siempre. Y nosotros, hablando del Día Internacional de los Abuelos, en especial a esas abuelas, queremos dedicarle ese homenaje de maestras, que todavía lo podemos disfrutar en la Casa de la Cultura de Ponferrada. Y ellas han sido también las grandes maestras, las que nos han dado las mejores lecciones de la vida. Hoy nos hemos acercado hasta la Biblioteca Pública de Ponferrada para asistir a una exposición de lo más mágica, de lo más especial. Vamos a hablar de la historia de 3 maestras, esas maestras que siempre serán recordadas, bueno, no solamente por sus alumnos, sino por tantas personas que pasaron por allí y que siempre dejaron un gran legado, el legado de aprender y de seguir teniendo ese interés, esa inquietud por la vida, ¿verdad, Jesús? Sí, efectivamente. El magisterio y las maestras y maestros forman esa parte esencial de nuestra vida en la que nos han ayudado a aprender todos los conocimientos que tenemos que aprender, y luego también son esas personas que junto con la familia consolidan también nuestra educación, nuestra manera de entender el mundo, con lo cual hay que agradecerles siempre esa vocación, ese sacrificio, ese esfuerzo que han hecho en la educación cuando somos pequeños. La historia que os vamos a contar hoy tiene, aparte ese lado personal, pero ese lado bonito de la enseñanza, ¿no? Y también lo vamos a acompañar de imágenes, es una exposición muy visual, muy didáctica, y vamos a poder respirar cómo se vivía en las aulas. Sí, efectivamente. La historia es la historia de 3 maestras, que en este caso son mi abuela, mi tía y mi madre, cuyo legado la familia hemos decidido cederlo al Archivo Histórico Municipal, y a través de esa documentación que arranca a comienzos de siglo, vamos a ver cómo ha sido la evolución de la escuela en España, en este caso en el término municipal de Ponferrada, a lo largo de todo un siglo. ¿Desde qué año empezamos a hablar? Vamos a empezar en 1909, que es cuando mi abuela se hace maestra y empieza su periplo. En este caso da escuela en 2 pueblos del municipio de Ponferrada, en San Andrés de Montejos en 1915 y en Rimor desde 1920 a 1946.
En la exposición primero vamos a ver unos planos y documentación que tenemos en el archivo de las escuelas del municipio, donde dieron clase ellas, y posteriormente pues vamos a ir viendo los documentos de cada una, ¿no? De cada época en la que ejercieron la docencia esas 3 mujeres. Qué suerte poder conservar los planos. Sí, sí, sí. El Archivo Histórico Municipal conserva mucha documentación, como es lógico, de nuestra ciudad y municipio, y en este caso pues las escuelas donde ellas dieron, que como mínimo dieron 2 en 2 localidades, mi abuela, como digo, en San Andrés de Montejos y Rimor, mi tía en Columbreanos y Bouzas, y mi madre pues en Bárcena del Río, Fuentes Nuevas, Flores del Sil. Y bueno, bien, a través de estos planos del archivo municipal, pues podemos ver también la documentación que habla de la evolución de esas escuelas. Amós Salvador es un arquitecto que diseña muchas de estas escuelas. Sus obras no se llevaron a cabo en muchos casos, pero bueno, aquí las tenemos también como un elemento valioso de la historia, de cómo diseñó de manera altruista una persona que llegó a ser ministro con hazaña, cómo diseñó algunas de las escuelas donde ellas ejercieron el magisterio. Y luego la documentación que se acompaña pues es cosas curiosas también, de pues datos de las viviendas que muchas veces ocupaban estas maestras, que eran casas de pueblo, donde no en todos los casos había unas condiciones adecuadas para enseñar. Y hay alguna documentación, como en este caso de mi abuela Felisa, que refleja también las dificultades que tenían para ejercer el magisterio en escuelas como en las de Rimor, en una de las casas que estuvieron, que solo tenía luces en la puerta de entrada. Y bueno, pues ella escribe al ayuntamiento diciéndole que busque un local más digno porque los alumnos tienen que tener luz natural y ventilación, pues lógicamente para dar a clase. Qué suerte tener una abuela, ¿no? que realmente sintiera esa pasión, esas ganas de enseñar, porque también era muy vocacional, pero al mismo tiempo eran mujeres muy valientes y muy luchadoras. Muy luchadoras. En el caso de mi abuela más todavía, porque ella se queda huérfana de padre y madre a los 10 años, y ella pues con sacrificio se hace maestra en una sociedad difícil, donde el consejo de familia que la asistía a ella hasta la mayoría de edad le recomendaba que se casara, que hiciera vida pues casándose, ¿no? Y ella no tenía esa fuerza y logró pues ir con las vacas, atender a las tareas del campo, pero a la vez estudiar y hacerse maestra. Compaginaban todo. Lo cual es un sacrificio muy grande, y ha sido una mujer notable que trabajó muchísimos años, como veis en la hoja de servicios, desde el año 10 hasta el año 49, 39 años trabajando, y siempre pues atendiendo la casa, los 6 hijos que tuvo y demás, o sea que es una persona de una gran valía y de una gran talla, sí. Desde luego que sí, me estoy fijando que tenéis un gran parecido. Sí. Es increíble, sí, sí. Jesús. Evidentemente la genética está ahí, claro. No solamente te pareces a tus padres, sino también a tus abuelos. Sí, sí, a los abuelos también. Ojalá pudiéramos llegar a la talla moral, intelectual y de trabajadora que tuvo mi abuela, que fue extraordinaria, fue una mujer extraordinaria. Y de extraordinario tienen pues todas estas cartas que nos estamos encontrando. La documentación es muy variada, hace referencia, por ejemplo, hay documentos como este muy curiosos, donde el alcalde de la localidad de Borrenes pide que mejor venga una maestra, porque era escuela de maestro, la de Chana. Como ella había nacido allí, entonces dice, bueno, que venga mejor una maestra, porque además de enseñarle todas las asignaturas que la legislación escolar obliga, enseñará las propias de su sexo, entendiendo que por tanto eso será mejor que maestro. Y fíjate, la letra de antes, sí, es que es muy parecida. Yo ahora mismo me estoy fijando en todas las cartas que a lo mejor me podía escribir mi abuelo, e incluso mi abuela, y ves que realmente tienen una caligrafía perfecta, preciosa. Aquí en esta mesa precisamente vemos también como muchos de los cuadernos y de material didáctico que se entrega, pues tiene también eso, da la importancia a lo que podía ser no solo la aritmética, sino también a escribir bien. El mes de María, bueno, claro, esto era algo muy típico, cuando llegaba mayo, que todo el mundo tenía que aprenderse un poema, recitar, claro. Aquí de hecho ponemos en este panel poemas que ellos tenían, que conservaba mi abuela y que les enseñaban a los niños y niñas de aquel entonces, y que muchas personas mayores hoy, cuando vas por los pueblos, lo saben de memoria, los aprendían de memoria. Y además aquí hay una cosa gran ejercicio para practicar. Muy curiosa, que es la distribución del tiempo y del trabajo de una semana, mañana y tarde,
donde se ve también pues eso, todas las actividades y todas las asignaturas que los niños tenían. Es un documento de 1908 que probablemente sea un trabajo que ella tuvo que hacer cuando estaba estudiando para distribuir el tiempo como lo debía hacer, ¿no? La exposición, claro, hay que leerla, los documentos son curiosos y hablan de muchas cosas. Sí. Este, por ejemplo, es una estadística donde se ve ya que tenían un total de 70 alumnos. Hay una fotografía de la escuela de Rimor. Mira, todos los donde niños. Se ve todos los niños y en el fondo se ve a mi abuelo, que mi abuelo la ayudaba en la escuela y él a lo mejor pues les estaba con la aritmética, con los números y demás, mientras ella estaba con ellos leyendo, escribiendo, impartiendo otras materias. Otro gran hombre, ¿no? También implicado en la educación, que quizás, si nos damos cuenta, la educación es lo más importante en la vida de los primeros años de una persona, ¿no? Es fundamental. Y esa figura que tenían las maestras no solamente eran tratadas con ese respeto tan característico que se les atribuía, sino también como parte de la familia, ¿no? Lo que te decía, la maestra era palabra de Dios. Sí, incluso si volvía después al pueblo, después de haberlo dejado, era tratada como si viniera una autoridad al pueblo, le traían las personas humildes que vivían allí regalos. El maestro siempre era muy recordado en el pueblo como uno más del pueblo. Era una de las figuras más importantes. Y aquí tenemos a mi tía Isabel. A tu tía. Claro, mi tía Isabel comienza el magisterio en el año 37 en el pueblo de Bouzas, del Ayuntamiento de Ponferrada, y lo termina también en Columbrianos en el año 80, que también es otro municipio. Tenemos aquí su título, expedido por la República, la República Española, ella lo termina. Eso le dio problemas porque el franquismo no reconoció los títulos y les obligó a muchos maestros a examinarse de nuevo de las oposiciones. Sí. Curiosamente no conservamos el de mi abuela porque tenían que entregarlo para cobrar la pensión. Y entonces el título está en el Archivo General de la Administración y los demás sí hemos podido conservarlos porque se quitó esa norma de tener que entregar el título para cobrar la pensión. A mi tía Isabel le corresponde ya vivir toda la etapa de Franco. Entonces en algunos documentos se ve perfectamente ya la presencia política, la obligatoriedad de militar en Falange, aquí está su carnet militando, todos los certificados de auxilio social o de cualquier otro que se necesitaba, para que se vea también cómo pasa de la República, digamos, de tener unos planes de enseñanza muy estudiados, muy pensados, muy preparados para el desarrollo también personal e intelectual de los individuos, donde ya aparece en el franquismo la influencia de la Iglesia en la educación a lo largo pues, de los 40 años de dictadura. Digamos que la educación queda en manos de la Iglesia y la Iglesia es que maneja, y por eso algunas de las cosas que veíamos ahí, el mes de María, bueno, pues una serie de cuestiones ya forman parte del pilar esencial de la educación. Cambia totalmente la estructura en la educación. Por eso hemos recreado también lo que era una escuela del franquismo, donde siempre estaban presentes la Inmaculada, la Virgen, Franco y José Antonio Primo de Rivera, o el crucifijo, como los elementos fundamentales y los pilares básicos, como digo, de la enseñanza y de la formación de los niños. Imagínate ahora una persona, un niño, un alumno de esta época, yo creo que no estaría muy acostumbrado, ¿no?, a ver una imagen así. Claro, probablemente tengan el retrato del rey, pero bueno, las clases ahora están más, digamos, decoradas también con otro tipo de cosas relacionadas directamente con la enseñanza, con el conocimiento y las materias que se imparten. De esta época sí hay documentos muy curiosos como estos del Servicio Escolar de Alimentación y Nutrición, porque esta es la leche en polvo americana. Claro, la falta pues hay estudios en España que se hablaba de la mala nutrición que tenían los escolares de las aldeas, y entonces la leche en polvo pues viene a suplir eso. Entonces es muy curioso el documento donde habla cómo se tenía que hacer el preparado, distribuir, y cómo la maestra tenía que también tomar la leche para dar ejemplo, e incluso también luego cubrir las hojas de estadísticas donde pone pues escolares 24, toman el complemento 14, días al mes que lo toman 25, y llevar día a día o mes a mes los datos. Sí, ¿no? Por tanto estamos hablando que no solamente estaban enseñando, estaban cuidando, estaban preparando a adolescentes, a niños para convertirse en grandes adultos. Y cuidando también de su salud, que en algunos casos pues la posguerra y los años posteriores, en este caso ya hablamos de los años 60, pero también había temas de desnutrición en España en ese momento, y la leche en polvo viene a suplirlo, sobre todo en los pueblos, ¿no? En
la ciudad ya no tanto. Y luego a lo largo de su etapa, ella también le gustó mucho la fotografía. Hay un reportaje fotográfico precioso de Requejo de Portela, en Sobrado, donde ella ¿Hacían excursiones? Claro, hacían excursiones con los niños. Entonces son fotografías también de los años 50, preciosas, donde se ve también todos los escolares, pues lo que hacían, pues mira, cómo bailaban, merendaban en el campo, veían una mina o iban al río, a la vez que también material didáctico del que se usaba. Sí, cuadernos, pues mira, lo que hablábamos de la buena letra, como había también... Fíjate, ahí, cuadernos del cálculo M. Sí, M y sistema de escritura del Vives, en fin, todo esto es muy bonito. Muchas personas que vienen aquí, que lo vivieron, lo recuerdan con mucho cariño, un sistema de enseñanza también, bueno, que incidía mucho. Este documento también es muy curioso porque habla de mi tía, que no estaba dispuesta a transigir, que alumnos que ella menciona aquí, sus padres los llevaran a tareas del campo y se perdieran la escuela. Fíjate. Entonces protesta enérgicamente y dice que no está dispuesta a transigir por un abuso que menosprecia mi dignidad profesional y el bien supremo de la patria, que es la enseñanza. Claro, pero muchas veces en los pueblos pues los niños tenían que ir también, lógicamente, a ayudar a los padres en las tareas, ¿no? Luego también, curiosamente, pues los recordatorios, la primera comunión, todos los niños o en Navidades les mandaban a los maestros... Esto era muy típico. Claro, felicitaciones con mucho cariño, en recuerdo también a su paso por la escuela, y que tenían siempre de los maestros ese concepto pues muy elevado y cariñoso y afectivo por el trabajo y también por aguantarle, porque hoy a esas edades tener tantos niños siempre hay que tener paciencia y demás, ¿no? Sí. Y por último mi madre, que es la más joven y que bueno, ejerce desde el año 48 hasta el 90, aunque ella bueno pide excedencia. Existía también en este caso la excedencia de casada, y ella pues como rápidamente pues mi hermana y yo venimos muy seguidos, ella pide la excedencia y tras me parece que fueron 24 años se incorporó otra vez al magisterio al final, cuando nosotros ya estábamos más crecidos. Y se ve que tiene una sonrisa muy risueña y es muy difícil ver, normalmente si observáis la mayoría de las fotografías son rostros y semblantes más serios. Da gusto ver una sonrisa tan bonita. Sí, en este caso mi madre pues está en plenitud, es joven, está empezando a trabajar en la profesión también que viene de familia, que le gusta. Estaban muy jóvenes, ¿verdad? Claro, sí, con lo cual ella pues es una fotografía que irradia esa felicidad. Sí. Pues lo mismo, también vamos poniendo determinadas cosas. Hay un vídeo que ponemos que fue un documental ganador del Goya en 2014, Las Maestras de la República. Es un documental espléndido, aconsejo a todos los que vengan que lo vean, porque da una visión de lo que ha sido el magisterio a lo largo del siglo XX y también de la mujer, del papel de la mujer, la lucha a la que ha tenido que enfrentarse por ser mujer también para poder tener, en este caso, llegar a las mismas condiciones en todos los niveles que tiene el hombre, ¿no? Y bueno, pues hacemos referencia a la excedencia de casada también. Su último pueblo fue Bárcena del Río antes de la inundación, y ahí ponemos pues las indemnizaciones también que le dieron por ser la última maestra de un pueblo que se inundó, lo que era la excedencia y su solicitud. Y también qué curioso, cómo empujaba también, en este caso la Iglesia, ¿no? De corresponde a la mujer rodear el hogar de un bienestar conveniente y asegurar la pacífica serenidad del matrimonio, cómo empujaban también a este tipo de temas. Cuando lo que parece más lógico es que se empujara a poder conciliar la vida laboral con la vida familiar, ¿no? Y compartir las tareas entre los dos. Es curioso y queda registrado, esto es parte de nuestra historia. Por eso guardó ese recorte de periódico también, para ver cómo era la mentalidad de la época. Sí. Y aquí viene también, pues ella fue guardando cuadernos, libros y demás de todo lo que fue la EGB, que bueno, pues es el fin también de este viaje, pues digamos pequeño, pero que va reflejando también por lo que tuvieron que pasar ellas, el material con el que trabajaron y demás. Y terminamos, bueno, pues con de estos paneles que había muchas veces en las escuelas y que eran, pues bueno, una invitación, claro, un decálogo a mantener siempre cualidades y demás que podían ser beneficiosas también para luego la vida en común, ¿no? Esos valores tan importantes, ¿no?, que siempre se empeñaban en intentar inculcarlos. Claro, es que esos valores de antes, si te das cuenta, cuando hablamos con las maestras de hace unos años, siempre recuerdan esto era
esto es otra cosa, antes las cosas habían cambiado mucho. Claro, yo creo que el maestro siempre trata de inculcar esos valores. Luego la sociedad, cuando uno sale a la calle de la casa y de la escuela, se encuentra con el mundo que hay. Pero los valores yo creo que el maestro siempre ha tratado de inculcarlos, aparte de conocimientos, también valores, y luego la sociedad va yendo por donde puede o por donde otros sabe, derroteros. por donde puede, ¿no? Pero el trabajo del maestro es encomiable y, salvo escasas excepciones, el 99% de los maestros es vocacional, trabaja con esa gana de inculcar conocimientos y valores, y luego yo creo que eso también se nota al final. Luego, al final lo que pasa luego en la sociedad o las sociedades, ya como digo, va por otros derroteros. Dicen que la vida es un aprendizaje y de vez en cuando viene muy bien volver la vista atrás, ver el trabajo tan impresionante que han hecho estas maestras. A mí, Jesús, sí que me gustaría dedicarle en especial este reportaje a todas las maestras que han dedicado su vida, su trabajo a la enseñanza, a personas que han hecho realmente que sigan adelante, que sigan trabajando en una pasión que para muchos es totalmente verdadera. Y también quiero hacer un pequeño guiño a mi abuela Chon, que también era maestra de pueblo, como ella siempre dice, y lo más bonito es ese legado que nos han dejado y esta exposición. ¿Hasta qué día vamos a poder disfrutarla? Pues mira, va a estar todo el verano. Ahora en julio y agosto tenemos horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde, pero a partir de septiembre, tras las fiestas de la Encina, ya tenemos el horario normal de la biblioteca, que estará de 9 a 2 y por la tarde también de 5 a 9 de la noche, con lo cual el que se la pierda porque esté de vacaciones, que sepa que hasta el 30 de septiembre puede venir a ver la exposición Maestras y la de retratos escolares que tenemos también en la biblioteca. Desde luego que sí. Ha cambiado mucho el cuento, porque gracias a las maestras, la letra con sangre entra, no, la letra con amor entra. Seguimos y nos quedamos en la Casa de la Cultura, ya que del 2 al 16 de agosto vamos a poder disfrutar de esto. Abrimos plano y para ello nos acompaña Tono Álvarez. Muy buenas noches, artista. Desde luego que vamos a poder disfrutar de una exposición muy diferente al uso, ¿no?, de lo que estamos acostumbrados. Fijaros lo que tenemos sobre la mesa, ¿no? Sí, de hecho, se llama así, técnicas mixtas sobre madera. ¿Cuál es el material utilizado? ¿Cuál es este? En este caso es brezo, pero vamos, utilizo otro tipo de maderas también. Fijaros lo que vamos a poder Maderas aprender. Muertas, que no voy cortando los árboles por ahí como... De lo que vas encontrando. Lo que va encontrando. Sí. ¿Y cómo ha sido el momento en el que tú has decidido preparar esta exposición, preparar todos los materiales? Porque, bueno, luego vamos a ir viendo un poquito todo tu trabajo, ¿no? Y que además que es algo nada convencional al uso, ¿no? Van saliendo sobre la marcha. Y estás en el campo, la mayoría del tiempo yo vivo en el pueblo. Y entonces ahí, pues bueno, ya me venía... ¿De qué pueblo eres, Tono? Yo de Quintana de Fuseros, nací en Quintana de Fuseros. Pues vamos a mandar un abrazo a toda la gente de allí. ¿Y ahora dónde resides? Donde resides es en Barjas, que es de donde es mi mujer y es donde más hago mis cosas y mi arte. Digamos. Y a ti te encanta la vida en el campo, por eso te inspira, ¿no?, el arte. Dices, no, bueno, yo soy un artista aficionado, pero ya llevas bastante tiempo con esto, ¿no? Sí, Cuéntanos cómo comenzó esa pasión por hacer este tipo de trabajos yo ya con la madera. Ya hace muchos años que trabajé en la inauguración del temple, o en la construcción también, y ya hacía cosas de madera en el temple, y de ahí me vino a mí lo de esa inspiración. La madera. Y después el vivir en el pueblo y ver cosas así, pues te llama la atención y he visto que le gusta a la gente, porque pintados y a veces tengo que tallarlos y buscarles las formas. Son muy espectaculares. Este, por ejemplo, ¿es natural, tal cual, o has ido tallando también? Bueno, tiene alguna talla, pero muy pequeña. No, la mayoría lo ha hecho la naturaleza. Yo sigo los rasgos que me marca la naturaleza, es la que más me ayuda a inspirarte. A inspirarme. Y luego mucho colorido, todo hay que decirlo. Sí, el colorido llama la atención. Claro, llama la atención y tiene una explicación. Cada obra tiene que tener como un título o un concepto especial para ti. Sí, me hacía mucha gracia porque haciendo uno pasó una vecina y me dice, ¿qué haces, Tono? Estoy haciendo un sisale. Un sisale. ¿Y qué es un sisale? Si me sale, me sale, si no me sale, pues nada. Pues nada, otra. Y bueno, y así... Y de momento muchos sisales, ¿no? Sí, muchos sisales. Y lo que más, en el brezo, lo que más trabajo tiene es limpiarlo, porque como sabemos es una raíz, no es un árbol. Y viene lleno de tierra, de muy piedras, laborioso. Y luego hay que buscarle la forma y qué es lo que vas a hacer de él. Claro.
cada planta o cada obra tiene su forma. Desde luego, que además tenemos formas muy diferentes, hay algunas que nos evocan a una situación determinada, a una estación del año, ¿no? Sí. Pero luego también hay momentos que los reproduces en madera. Sí, madera, peces, animales. ¿Cuál es tu forma preferida? Bueno, mi forma preferida casi mezcla. Como digo, mixtos, entonces yo busco una madera y la tallo a mi forma de ver y de ¿Cuál es lo más inspirar. laborioso, aparte de limpiar el brezo? Lo más laborioso es tallar a mano algunas de las piezas, como tengo en nogal, y son mucho más grandes, claro. Y es a mano, casi todo a mano. Claro. Y eso también hay que decir que es una parte importante de tiempo que tú pasas dedicándote pues, a la limpieza del material, a la talla, al ir pintándolo, ¿no? A buscarlo, esperar a que sequen. Claro, por ejemplo, porque aproximadamente tarda ¿cuánto mucho... hay que esperar para que seque? Hombre, si es muy grueso, tiene mucho perímetro, eso por lo menos de 5 a 6 años hay que esperar para que seque. Madre mía. Bueno, para pues, que seque. Vete encontrando ya algunos por el camino, porque dentro de 5 o 6 años, ¿dónde estaremos? Claro. Yo voy a decir esto, dentro de 5 años, 6 años, ¿dónde estaremos? Sí, bueno, pero es que ya los tengo ya claro. de hace 5 o 6 años para seguir haciendo. Entonces tienes que ir cogiendo, ¿no? Como claro. hombre previsor, tienes que ir cogiendo más. Eso es. Y la gente cuando ve este tipo de trabajos, claro, llama muchísimo la atención y gusta. Pero ¿qué te dice? Esto se piensan que ha salido de la noche a la mañana y si tú les explicas que esto es un proceso tan laborioso y en el que tienes que esperar incluso 6 años, es increíble. Es cuando realmente se pone en valor la obra. Algunas las coges ya las encuentras secas, bueno, porque son árboles muertos y ya llevan un tiempo ahí, pero así todos si están a la intemperie hay que esperar también a que sequen. ¿Cuál es la pieza más ellos. espectacular, tono, que te has encontrado? Pues la tengo, que no sé, para moverla, para llevarla, madre mía, para llevarla a la exposición, es mucho más alta que yo y tengo que hacer números para llevarla, pero la voy a llevar. Me estoy imaginando a tu familia cuando llegaste con el tronco diciendo, ¿pero de dónde sacas esto? Sí, sí. Y que no entra ni por la puerta, ¿no? Sí. Claro, tú ves algo y dices, esto tiene que ir conmigo, esto es parte de la obra de arte. Pues así es. Y luego, por ejemplo, en lo que es en cuadros también es en tabla, también son tablas que incluso también sigo los rasgos de la naturaleza y los pinto, también les doy color y llama mucho también la atención. ¿Cuáles son los colores más utilizados? Bueno, casi los primarios que le llaman, que ahora estoy practicando porque yo de pintura y de eso entendía de pintar la casa de trazos, pero es que ahora pues vas aprendiendo ya lo que es la pintura y sobre todo los primarios y los vas mezclando, los colores, como yo digo, del arco iris, los que más utilizo y vamos, ahora estoy seguro que le gusta a la gente. Desde luego. Hay algunas de tus obras que realmente sí que son representaciones de momentos, ¿no? Sí. O una evocación de algo que hayas vivido. Sí. ¿Qué es realmente el mayor interés que tienes a la hora de transmitir esos sentimientos y materializarlos en la obra? Hay 2 de ellas que semejan a un robot y que es el hombre y el animal convertido en robot, porque ahora todo es robotizado. Qué buena, sí, totalmente. Entonces es una idea que yo tengo, mía, que no sé. Desde luego que es una exposición que merece la pena, nada convencional y muy recomendable, del 2 al 16 de agosto, ¿verdad, Tono? Sí, sí. Desde aquí la recomendamos y nos veremos por allí. Que van a visitarla, que ahí le esperamos, es gratuita y quiero dar también las gracias al ayuntamiento que nos permite, a aquellos que coordinan todo los museos, que nos ayudan muchísimo y nada más. Y a toda la gente que sigue tu trabajo, ¿verdad? Bueno, eso también es muy también importante. es agradecido. Muchísimas y que guste, gracias. que disfruten de ello. Eso es. Nosotros vamos a seguir disfrutando de más contenido de actualidad, pero antes vamos a hacer una pequeña pausa. Nos vemos ahora en menos de 5 minutos.
de nuevo nuestro espacio Somos Así desde la Plaza de la Zúrtegui y ya sabéis que a nosotros lo que nos gusta es meternos de lleno en la vida de la ciudad y en este caso vamos a conocer el barrio del centro de Ponferrada. Sí, tal cual, si la gente está feliz por aquí, ¿qué les falta? ¿Qué necesitan? Si realmente es cierto que las tiendas se están cerrando y qué necesitamos hacer para que la vida vuelva al centro. Esto y mucho más lo vamos a averiguar hoy en Somos Así, seguidme. ¿Cómo está? Bien, bueno, Dando una vueltecita por el centro. vamos girandillo. ¿Está aquí de Ponferrada? Vivo aquí mismo. Ah, mira qué bien, pero si estás ahí a un tiro de casa, ¿no? Claro. ¿Cómo se llama? ¿Le puedo tutear? Sí, hombre, como no, Manuel. Manuel, mira qué nombre más bonito. Manuel, entonces vives por aquí, por el centro, ¿no? Sí. ¿Ha cambiado mucho la vida aquí en el centro? Hombre, claro. Y ver ¿Cómo era esto antes? esto lo conocí yo porque he estado en Cataluña 30 y tantos años. Entonces, de ver la plaza esta. Trátale bien, que es amigo mío, muy trabajador. Ah, sí, ¿sois amigos? Sí, sí, ¿verdad que sí o no? Claro. Es que estamos hablando de la vida en el centro, que cómo ha cambiado todo esto. Ya, claro. Ante la plaza, Sí. Venga, os dejo, venga, gracias. Pues estaba aquí la plaza mismo y estaba el municipal ahí con una sombrilla y era esto nomás, nada, y una plaza muy pequeñita y tal. Sí. Y pasaban los coches por aquí y claro, carbón, nada más aquí y eso. Y venían los camiones por ahí y en una ocasión bajaba uno de arriba y se metió donde Uría, había unos semáforos aquí Sí. y ahí se metió. Y la preparó. Y yo estaba trabajando en Flores del Sil y fuimos a ver y mira si mató a 2 personas aquí nada más. Ay, madre mía, madre. Y bajó desde arriba, desde Montarenas, por ahí con los frenos que le fallaron. Pero cosas bonitas, Manuel, cuéntame también alguna cosa bonita de aquí. Aquí os llevabais muy bien, ¿no? Porque la vida del centro pues era vida pues entre vecinos, muy Mira, cercana. Aquí había 3 bares, uno ahí, otro aquí y el Edesa. Y al Edesa venían muchas compañías ahí. Sí, Y bueno, ahí veníamos al cine también. también, claro. Y aquí, pues oye... ¿Te gusta mucho el cine? Hombre, Hay que disfrutar. a mí me gusta todo lo bueno. Bueno, ¿y qué crees que le falta por aquí en el centro? Están haciendo muchas obras, ¿no? Claro que sí. Bueno, aquí hacen falta tantas cosas. Una de ellas. ¿Eh? Una de ellas. Ahora no se explica. No sé, hay tantas cosas que ahora mismo no sé qué. Bueno, Bueno, pues a seguir disfrutando de la mañanita, que te veo yo muy relajado, No, así vengo. para leer el periódico un poco, ¿no? mira cómo voy. Tengo 6 operaciones, a 7 en la rodilla. Y voy de esa manera. Tal. Pero de esta manera y con actitud positiva. Pero sí, Manuel. llevo el 600. Hacerme compañía. El 600 nunca falla, ¿no? Claro. Modelo vintage. Sí, sí. Total. Pues aquí ya te digo esto, Ponferrada, de yo ver las calles una cosa y la otra, porque yo tengo un piso allá en Tarragona y allí pues oye... Pero como en el Bierzo no se vive en ningún sitio, así que tengas una buena mañana Mira el y nos vemos pronto. Hola chicos, ¿qué tal? Estamos de tertulia por aquí. Bueno, ¿cómo se vive por el centro? Muy bien. ¡Ay, qué susto! Entero, entrevista eso. Bueno, ahora se me van a asustar, no puede ser. Bueno, ¿cómo se vive por el centro? ¿Hay vida o no hay vida? No, Hay no, poca vida. ¿Qué es lo que le falta aquí al centro? todo. No hay nada. Están cerrando tiendas, ¿no? Da pena ir por la calle. Hay 2 abiertas y 10 se vende, se traspasa. ¿Y qué tenemos que hacer frente a esto? Reivindicar un poco, ¿no? Nosotros poco. Los que tienen que hacer no lo hacen. Claro, pero tendremos que quejarnos un poco. Sí, bueno, eso sí. Sí. Bueno, aquí este se nos está riendo. Ay, ay, ay. Es como un adolescente de repente. Bueno, chicos, ¿y vosotros qué pensáis frente al respecto? A ese respecto, muy fácil. Ya se tenía que haber pensado antes en no abrir un centro comercial.
que eso a partir de ahí fue cuando se vino abajo todo. Entonces, bueno, como eso ya está hecho, pues a lo mejor hay que pensar en otras iniciativas que desarrollen la comarca, como es, por ejemplo, salir a protestar y que tiren la línea de alta velocidad aquí. Muy bien, a mí me gusta este hombre porque es reivindicativo, así me gusta. Aquí hay que tener... Los bercianos tienen un par, ¿no? No lo sé si le voy a tener un par o no, pero bueno, lo que hay es que hacerlo. Di que sí. ¿Está de acuerdo el caballero? Claro, lo que pasa que el centro comercial tenía que haber estado en San Andrés de Montejos o por ahí. No quitar un centro comercial, pero como lo tienen en León, que lo tienen allí un poco lejillo. Y en todas las ciudades está afuera. Entonces esto para el comercio, pues hundido. Y está la cosa muy negra. O sea que la cosa está inestable. Antes, ¿cómo era el centro? Había vida, ¿no? El centro aquí había, yo que lo conozco de toda la vida, pues había todo lo que querías. Bares, comercios, tiendas, de todo. Nada más tenías que ver, por ejemplo, una Navidad en la misma La Puebla, y yo no soy de aquí, pero hace años veías aquí toda la gente paseando por aquí, por la Avenida España, por todos lados paseando. Hoy día, ¿dónde les ves? Vete al centro comercial, les ves allí, no tienes otra... Ahí metidos, ¿no? Ahí metido, nada más. Claro. Y antes a la gente lo que le gustaba también era mucho visitar escaparates, ¿no? Ir con la familia, los amigos. Mira, la calle José Antonio, que era La Puebla, hasta Correos, estaba ocupada. Toda. Sí, toda. Todos los comercios importantes estaban ahí. Y aquí, bueno, también, pero la más importante en comercio era esa. Y ahora no hay nada. ¿Y la Plaza Lazurtegui ha cambiado mucho? Sí, claro, ha cambiado porque la han reformado 80 veces. Sí. ¿Creéis que están reformando mucho el centro? Bueno, un poco y bien, está bastante bien. Reformado, por ejemplo, aquí en la calle que va hasta Luis del Olmo, pues eso ha cambiado. Antes ahí no había calle, o sea que era así todo. O sea que era necesario. Sí. Como en todas las ciudades ha cambiado bastante, sí. Ponferrada ha cambiado bastante. De cuando vine yo, que no es hace muchos años, pongamos 20 y algún año, ha cambiado bastante, sí. A mejor, por supuesto. Y esperemos que siga cambiando, mientras haya presupuesto y mientras quieran hacer algo los políticos. Bueno, pues ojalá a mejor. De acuerdo entre todos. Claro que sí, yo siempre pienso que siempre que se reivindiquen las cosas de una forma educada, ¿no? Yo creo que es totalmente lícito y necesario tener que reclamar lo que el ciudadano piensa, ¿no? Y lo que necesita, que muchas veces lo importante también es decir qué es lo que necesitamos, ¿no? Aquí mucho trabajo lo que se necesita y muchas empresas que vengan para aquí, pero eso se remite siempre a que pongan una línea de alta velocidad aquí que haga que las empresas vengan hacia esta zona del Bierzo. Y unas carreteras en condiciones, porque si no, cualquier berciano, si va y ve Benavente o ve Burgos o ve Palencia, pues tiene salida para todos los lados. Y aquí nosotros no salimos para ningún lado, ni para Galicia, ni porque quitado la zona de Coruña, o sea, Lugo y Coruña, que tenemos una pequeña autovía, lo demás no tenemos nada. Y ese es el tema. Esa es la reivindicación y que todos los políticos tienen que ponerse manos a la obra entre todos y hacer concentraciones y manifestaciones, que es lo que hay que hacer. Y si no tienes transporte, pues no tienes nada, porque aquí hay mucho polígono industrial, pero todos vacíos. Y luego para llevar un producto de un polígono industrial a Madrid, pues se tardan 5 horas y ese es el problema. Y verdaderamente a cualquier lado en 2 horas. Pues tomamos nota y nosotros seguimos preguntando. Muchas gracias. Hasta luego. Y fijaros, por aquí ni un alma, son las 12:45 de la mañana y mucha gente por aquí, la verdad que no pasa, ¿eh? En la calle Camino de Santiago parece ser que los peregrinos están en sus casas o en el trabajo, porque estamos hablando de vida en el centro y aquí la única vida inteligente son la de estas dos chicas que están pasando por aquí. El resto seguimos buscando. Vamos a ver si encontramos a alguien más por la calle. Estamos hablando de la vida en el centro. ¡Hola! ¿Cómo se llama? Se llama Jero. Hombre, ¿qué pasa, Jero? Jerónimo, qué bonito eres, ¿eh? ¿Cuántos años tiene? ¿Qué tema es este tratáis? Hablamos de la vida hoy, porque estamos hablando de la vida en el centro de Ponferrada. Ya, muy bien. Pues ¿Y cómo la vives? No hay mucha vida, ¿no? muy poca. Esto ha bajado mucho. De ser la ciudad del dólar a ser ahora, estamos para atrás.
Para atrás. Sí. Bueno, pero hay que ser positivos, ¿no? ¿Qué necesitamos aquí? ¿Aquí qué necesitamos? Pues alguna empresa por ahí que tenga gente, que necesite gente y bueno, y demás. Y ganas, ¿no?, de seguir emprendiendo. Ya, ganas y edad y todo. ¿Cómo era antes la vida en el centro? ¿Cómo era? Pues oye, había, ya sabes, aquí había mucho movimiento. Jerónimo, Quieto. ¿qué te da miedo las cámaras? Estaba la calle antiguamente, cuando era chaval, que ahí había todo el paseo de jóvenes y chicos, chicas, había mucho movimiento. La calle aquella de Avenida de la Puebla también estaba efervescente, ya ves los negocios que había ahí. Esto, entre la minero que se ha ido, la térmica y demás, vamos a quedar que no nos fallen las pensiones. Ay, pues ojalá. Mira Jerónimo. Hola Jerónimo, Dile, ¿qué pasa? Bueno, Hola. Estamos paseando. ¿Me das la pata? Vamos ¿Me das la cansados pata? ya y vamos para casa a ver si nos dan de comer. Ay. ¿Me das la pata? No lo hemos ganado, pero bueno. ¿Me das la pata? Muy bien, Sienta, muy mira. bien. Muy bien. Este nada más funciona con... Siéntate, mira. Le ha dado miedo las cámaras, ¿no? Porque se pone nervioso. Dice, están grabando y se está poniendo nervioso. A ver. Siéntate, toma una galleta, venga, pero siéntate, la pata. A ver, no, a ver, no. A ver, ¿le puedo dar yo una? No, es que no tengo. Mira, Jerónimo. Es un engaño, ¿sabes? Jerónimo, Es un engaño y no. mira, esto es lo que nos hacen a nosotros en el día a día. Nos parece que nos van a dar un caramelo y ya justo cuando lo van a tener, al final... ¿Qué pasa? Que no está su salsa porque tiene una especie de bozal y está como reprimido. Sí, es que si no puedo con él, me arrastra, quieto, se lo quito y ya se pone como una moto. ¿Qué pasa? A ver, sentado. Ay, qué bueno. Siéntate, venga, siéntate. Ahí, Muy quieto. bien. Ahí sí, muy bien. La Muy pata, bien. la otra. Pero despacio. Sienta. Jerónimo, sienta. Mira. La pata. Muy bien. Muy bien. Campeón. Qué bien. Pues nada, Muchas gracias. A los pensionistas es lo que nos quedan ahora. ¿Cómo se vive por aquí? Bueno, pues bien, lo que pasa es que Ponferrada cada día está más muerto, chica. Yo veo que las tiendas cierran todas y vamos. ¿Y qué podemos hacer? Porque esto antes no era así, ¿no? Pues yo no sé lo que podemos hacer, desde luego es que la gente yo no sé si es que no gasta o qué pasa, que se van a comprar fuera, no lo sé, no sé qué es lo que pasa. Luis Ángel, ¿cómo es la vida aquí en el centro de Ponferrada? Bueno, pues más o menos como siempre, es un punto neurálgico porque está la banca, está oficinas y esto se sigue manteniendo, pero hay otras zonas en las cuales no hay el ambiente que había. Ponferrada, como esto sigue así, pues llegaremos a ser un Villafranca segundo. Sí, cariño. Sí, porque no hay industria, no hay otra actividad que pueda fomentar un puesto de trabajo, no existe. Entonces, mientras no se traiga nada y sigamos los mismos, pues más o menos. Tú me habías dicho antes, fuera de cámara, que tenías un hermano que era locutor. Correcto, tengo un hermano que se llama Benigno, que fue el mejor locutor que ha habido en España. Benigno Crespo, locutor de Radio Ponferrada en su día y posterior Radio Nacional de España. Y si tuviéramos que defender el Bierzo, ¿qué diríamos de las bondades del Bierzo? Bueno, el Bierzo es todo. Yo creo que es una de las zonas más privilegiadas de España. Tenemos todo, ganadería, agricultura y la gente que es muy atenta. Buena gente. Muy buena gente, muy noble. Y trabajadora. Trabajadora. El problema es eso, no, el trabajo. Claro que no hay y que no hay un futuro. Pero bueno, esperemos que mejore. A ver si viene alguien, ¿verdad?, de fuera, que también se enamore del Bierzo y diga, venga, vamos a crear aquí muchísimos puestos de trabajo. El capitalista, el que puede exponer, no viene al Bierzo, cariño. Claro, va a otros puntos donde entiende que su capital es más fructífero. Claro. Pero bueno, hay que tener paciencia, hay que seguir. Tampoco conviene que venga mucha gente, porque después tocamos a menos. Claro. Pero mira, dicen Bierzo Vergel, ¿no? Esto era un vergel. Hubo un tiempo en que lo que llamamos ahora polígono, pues ahora resulta que en aquella fue las mejores huertas del Bierzo y es donde se daban los mejores pimientos. Eso, acuérdate que en la zona... Y ahí viene la expresión, me importa un pimiento. Sí. También del Bierzo. Podemos decirlo. Claro que sí. Pues nada, disfrutar de la mañana. Cariño. Y que siempre nos gusta conocer y encontrarnos a gente agradable. Pues muchas gracias, muy amable.
Y desde este punto, llamado El Paseo, despido el espacio de hoy, Así Somos. Desde luego que no sé si vosotros también lo sabéis, pero en todas las ciudades hay un punto neurálgico en el que la gente se junta, quedan para contarse sus cosas, para disfrutar de la vida, ¿no? Y este era el punto donde la gente quedaba y charlaba y hacía, pues, como dice bien esa expresión el nombre, el paseo. Pues sigamos paseando y ojalá poco a poco nos vayamos encontrando un poquito más de vida en el centro de Ponferrada. Ya lo sabéis, nos vemos el próximo viernes con la misma energía y siempre positivos. Un besazo. Y para finalizar, qué mejor hacerlo con nuestro espacio literario. Hay que dar cabida siempre a la imaginación y a la creatividad. Y para ello nos acompaña Miriam Alonso. Muy buenas noches. Buenas ¿Cómo noches. estás? Muy bien, encantada. Así da gusto. Habéis visto que bien acompañada estoy. Además, hoy vamos a hablar de un tema que es súper interesante, que es de este ensayo Yo soy Malala. Sí, es un ensayo publicado por Malala, la nena que consiguió, bueno, la nena digo, ahora tiene 21 años, es una chica que consiguió el premio Nobel, bueno, la persona más joven en tener un premio Nobel de la Paz. Y es muy interesante porque es un ensayo escrito por una mano juvenil, pero que no trata para nada temas juveniles en el sentido estricto, ¿no? No es una obra de ficción, no para nada, tiene, de hecho, lo que tiene es mucho peso real, habla de la época del derribo de las Torres Gemelas, desde la posición, no la posición americana, ¿no? Que quizá fue la que más nos llegó a nosotros a través de la prensa, sino desde la posición de esa persona que vive allí en Pakistán y de pronto ve que su mundo, su valle idílico lleno de ríos preciosos, queda destruido, ¿no? porque resulta que ahora esa zona es conflictiva, ¿no? Y está siendo asaltada por americanos. Sí. Y es increíble, ¿no?, cómo confluyen esos sentimientos, sobre todo encontrados, de el porqué, esa frustración y bueno, y explicando una realidad desde un punto de vista verídico y desde un punto de vista muy inocente. Sí, además es como comentas, o sea, te colocas en una posición muy peculiar cuando lees este ensayo, porque vives la historia desde, pues, ¿no?, desde esa óptica. Entonces hablamos de personas que te están contando que ellos viven con 14 euros de sueldo mensual, pero es que esto no es España en los años 40, no nos tenemos que remontar tanto, es que esto igual es hace 8 años cuando empieza a contarte. O sea, cuando el ensayo te introduce, ¿no? Y a mí me ha chocado muchísimo el paisaje que describe, ¿no? Esa proximidad en el tiempo, proximidad temporal, pero a la vez esa lejanía que te lleva a cuestionarte muchísimas cosas. Que te hace reflexionar, ¿no? Es como en qué punto estamos y hasta qué punto nos creemos todo lo que nos han contado y que realmente necesitamos esa mirada, esa mano inocente que escribe lo que es una realidad, ¿no? Es una realidad paralela de lo que nosotros nos han hecho creer, nos han hecho pensar. Exactamente, tristemente a nosotros nos llega solamente una parte de la reflexión, historia, claro, solamente las personas que tienen la posibilidad de contar con medios de comunicación para contar lo que está pasando, pues van a ser los que te hagan llegar y hasta qué punto versión de todo puede estar cambiado. Sí, entonces conociendo ese mundo desde Malala, desde su familia, Malala, lo que hizo mal o su forma de, digamos que, de propiciar, por así decir, que los talibanes fueran a por ella, pues fue sencillamente hacer declaraciones diciendo que las niñas de Pakistán tenían derecho a estudiar. Entonces, fíjate, o sea, eso fue lo que hizo que le dispararan en la cabeza. Entonces, claro, es tan chocante como que el padre de esta chica tenía una escuela mixta, y claro, el hombre comprendía que su hija era su hija, la quería y que le daba igual que fuera un niño que fuera una niña, que tenía derecho a ir a la escuela. Pues las declaraciones que ella hizo en varios medios de comunicación de allí incendiaron muchísimas... Y mucho odio, claro. Muchísimo odio, sí, se levantó muchísima gente, fueron a por ellos y bueno, hasta que le dispararon, o sea, tan fuerte como eso. Es un desenlace que jamás te imaginas en una sociedad en la que estamos. Por tanto, eso también nos ayuda a reflexionar en qué parte del mundo estamos. Muchas veces tenemos tantos conflictos internos tan superfluos que realmente sale a la realidad. Mira que en otros mundos que están muy cerca al tuyo, en otras sociedades,
una mujer no tiene derecho a estudiar, una mujer no tiene derecho prácticamente de nada. Sí, a mí lo que me ha consolado mucho de este libro pues es eso, ¿no? Es el ver la otra versión de la historia, el ver que esas escuelas que te comentaba antes, que tenía el padre de Malala, resulta que tenían una afluencia de 1000 niñas, que no es que lo habitual fuera que las personas estuvieran en contra de que sus hijas recibieran una educación, sino al contrario. Había una minoría de personas que no aceptaban esto. De terroristas, es que realmente eran terroristas, ¿no? Si nosotros recordamos la época del terrorismo aquí en España, sabemos que terroristas había los que había, pero no España entera era la cuna del terrorismo. Pues en ese caso es igual, ¿no? Entonces quizá recomendaría mucho este ensayo para abrirnos los ojos de esa manera, ¿no? El desmitificar. Y para no crear esos prejuicios que tenemos. Exactamente, esos prejuicios que hacen tantísimo daño. Dentro de la literatura yo creo que el tema prejuicio es un tema siempre que ha estado muy abierto a debate, y yo creo que es necesario, ¿no? A veces darte de bruces con tus propias convicciones, tus propias ideas, y decir, es que hay más, ¿no? Y hay gente que realmente sí que tiene esa vehemencia para poder contar la realidad que está ocurriendo. Sí, afortunadamente, ¿no? Porque si no, solamente nos creeríamos lo que decimos en una parte de la historia. Es como el teléfono estropeado. Sí, justo. Claro, y es gracias también a la literatura, a la escritura, y sobre todo de un ejercicio de valentía tremendo por parte de Malala, el habernos abierto pues la cara de lo que es otro mundo, ¿no? Entonces, y ella tenía muchísimo talento y una fuente de creatividad tremenda. Ella en realidad, claro, se describe a sí misma pues como una niña que oía a Justin Bieber, que jugaba con muñecas, que hacía con las muñecas que podía, porque eran pobres, venían de una familia pobre. Pero no se distingue el retrato que hace de sí misma no se distingue de una niña de aquí. Claro, entonces lo que contrasta más pues es el paisaje, ¿no? Y esa madurez, porque claro, es que estamos hablando de que tú ahora mismo estableces pues conversación con una niña de la edad de Malala por esa época, y te das cuenta de la falta a lo mejor de madurez en ciertos aspectos. Claro, pero yo creo que entenderlo también, claro, es que se genera porque no hay necesidad de. Entonces, en este caso, una niña con 15 años sabe o da por hecho o viene por ciencia infusa que tienes todos los derechos a hacer lo que tú quieras como si fueras un hombre. Pero en ese caso no, en ese caso pues si nació un niño se celebra, se mata un cordero, se hace ahí la fiesta, y si nace una niña pues aquello como poco es una desgracia, pero vamos, no brinde nadie, ¿no? Y eso aquí no pasa, aquí te alegras igual, ¿no? Sí, desde luego, sobre todo, ¿no? Que sea sano, un niño sano. Claro, que venga bien y esto es lo que se suele decir. Claro, entonces quizás a lo mejor podemos sacar como lectura algo importante como que esa necesidad, el sufrimiento, también pasar por situaciones que no son complicadas, que son complicadas, que no son nada fáciles, te puede crear ese sentimiento de madurez, ¿no? Sí, yo creo que sí. La niña Malala, ahora es que creo que tiene 21 años o 22, una cosa así, pero cuando le dispararon tenía entre 14 y 15. Claro, ella no llegó a asumir que le estaba pasando lo que le estaba pasando porque era un objetivo de nadie. Exacto, y sin embargo sin rencor, ¿no? Porque eso es alucinante. Es increíble cómo describe también todos los hechos desde el punto de vista de estar como, claro, estás atónita ante lo que te está pasando, pero sin ese sentimiento de rencor, ¿no? De inquina. Sí, de hecho la familia tenía miedo porque habían recibido amenazas al ser el padre profesor y abogar por los derechos de las niñas. Habían tenido amenazas referidas a él, no referidas a la niña. Ni siquiera en la cabeza de estas personas, de toda gente de Pakistán, ni siquiera cabía en ellos que que un objetivo talibán fuera una niña. Una niña. Sí. Y es tan fuerte. Eso es que aparte de que la sociedad como tal, ves una sociedad muy distinta, ves hablan de dinero de otra manera. Estos de los 14 euros mensuales a mí es que me dejó atónica. Hace 8 años. Hace 8 años. Aparte de eso, pues claro, te hace plantearte muchas cosas. A veces un ensayo es de hecho es lo que hace, ¿no? Claro, el ensayo es abrir los ojos, ¿no? Es el punto que te hace abrir los ojos y decir hasta aquí, ¿no? Sí, totalmente. Tenemos que tomar todos cartas en el asunto y quizás asumir ciertas responsabilidades, desde el lado bonito del mundo, pero también tenemos que asumir esas responsabilidades. Hay que ser conscientes de que hay un otro lado que quizá tenemos la suerte de explorar vía literatura, vía muchos kilómetros de distancia, pero que es muy correcto, ¿no? Saber que está ahí y apreciar un poco lo que tenemos, que es lo que decías tú.
Dicen que los escritores también son los grandes investigadores, son los grandes descubridores de la historia, de las historias reales, ¿no? Porque siempre la ficción está muy envuelta en esas historias que los propios escritores beben para poder inspirarse, y esa fuente de inspiración también está promovida por momentos en los que no todo ha sido bonito, ¿no? Claro. Esos momentos en los que cualquier actor también incluso puede recurrir a vivencias que ha podido experimentar, quizás has podido leer. Entonces son todo herramientas a la hora de poder crear lo que ahora mismo estamos intentando desarrollar aquí en El Bierzo, que son estos talleres de escritura creativa. Se han desarrollado en Bembibre, pero ahora tendrán lugar en Ponferrada, y yo creo que lo bonito es poder inspirarnos en estas historias y que están al otro lado, ¿no? Están muy cercanas, aprovechando también las redes sociales, que tú tienes grandes lectores que te siguen a través de la red. Sí, sí, tengo un público fiel y encantador además. Y sí, estoy muy contenta con el soporte, sobre todo pues también porque me ayuda a la hora de crear, ¿no? Que es lo que comentábamos. Que eso es lo más importante. Exacto. Desde luego que, claro, mucha gente piensa, bueno, a través de las redes sociales, a través de internet, es como algo más frío. Depende de cómo lo puedas enfocar, claro, ¿no? Y de la disponibilidad, Eso incluso es. de lo que puedas desplazarte, ¿no? Yo he tenido alumnos que pues, con tetraplegias, con cosas que estaban creando igual, claro, ¿no? Y eso es una terapia al fin y al cabo también, ¿no? El poder leerte, el poder pertenecer también a un taller de escritura creativa. Creo que tenemos mucho que sacar, tenemos mucho que explorar de nosotros mismos y ponerlo en la piel de un personaje. Sí, sí, desde y esa es la magia de la literatura y de la escritura. Coincido contigo. Sí, además que ahora en verano parece que no, pero yo creo que siempre es como que se nos desarrolla un poquito más la imaginación. Si nos paramos a pensar, cuando se nos viene la palabra a la cabeza, verano, ¿qué se nos ocurre? En los veranos de nuestra infancia, ¿no? Sí, claro, esos veranos mágicos de aventuras donde podía pasar de todo, desde que te levantabas hasta que te acostabas. Totalmente, inspirados también por los libros, ¿no? En este caso, ¿quién no ha leído los 5 o los 7 secretos? O sea, yo creo que al fin y al cabo son momentos en los que recurrimos a la imaginación, pero también a las vivencias y a la buena literatura. Hombre, por supuesto, claro que sí. Yo ahora, ¿qué estás leyendo? Pues mira, ahora mismo estoy leyendo un libro de Fran Paino que se llama La mujer música, o sea que es un chico que recientemente ha escrito un libro, y desde luego que la música también es otro de los motores de nuestra vida, y bueno, yo creo que es importante recordar que cada persona tenemos una banda sonora, ¿no? Y Pues cada momento tenemos una banda sonora. Sería muy interesante preguntar a todos nuestros espectadores qué banda sonora le pondrían a estos momentos que están viviendo en su vida, y que lo experimenten y que también lo escriban, ¿no? Es una buena terapia. Pues sí, sería genial, sería maravilloso. Desde luego. Yo estoy leyendo La vida de Swann, o La senda de Swann, depende de la traducción, de Marcel Proust. Y es muy interesante por el personaje, ¿no? Lo que comentabas de este personaje que es tan peculiar, que de pronto recuerda con el pasaje este de la Magdalena, sí que, bueno, lo estudiamos en filología y tal, recuerda esta evocación, ¿no? De cuando él era pequeño, esos veranos en los que su tía le daba la infusión, no sé qué, iban hacia atrás, y además es que es un personaje muy complejo el que describe Proust, ¿no? Y estaba pensando en ello cuando es verdad, esos veranos, ¿no? Incluso la propia literatura nos puede llevar hasta algo tan básico, que es lo primero que cuando llegamos al mundo, que son sentimientos y recuerdos que están en el hipotálamo, ¿no? Los olores. Y a través de la literatura lo podemos experimentar. ¿A ti a qué te huele el verano, no? Es como el próximo anuncio, ya verás. Creo que fue ayer que lo hablaba con mi amiga Marta y con mi amigo Dani, en una terraza. Justo estábamos hablando de esto, de olores muy, muy peculiares, sí. Yo creo que evocan que cosas cada uno del pasado. Tenemos, ¿no? Un momento en el que nos evoca, ¿no? Diferentes. Espero que a todos vosotros os huela Bierzo, así que vamos a seguir disfrutando de este verano en el Bierzo. Miriam, nos veremos la próxima semana. Claro que sí. Pero antes vamos a incitar a que la gente siga leyendo un poquito de literatura, que se anime también a crear, y que desde aquí nos escriban un pequeño relato. ¿Qué tema les podemos recomendar? A ver, un tema para que nos escriban, y encima ganan 2 entradas dobles gratuitas al cine. Pues a ver, podemos proponer, por ejemplo, el verano sería un buen tema, ¿no? Quizá un poco así tópico, ¿no? El verano con un escenario en el Bierzo. ¿Qué sitio así, por ejemplo? Ahora que venga, no sé, un río, no una playa fluvial, sino un río. Un río. Venga, me ha encantado.
el escenario es un río en el Bierzo. Exacto. Y necesitamos recibir ese relato corto a nuestro correo electrónico o a través de nuestras redes sociales. Mejor al correo electrónico, porque cuando hablamos de microrelatos, al final la gente... Sí, microrelato viene siendo una definición de manual hasta 400 palabras. Todo lo que sea en plan de una página y media, eso ya no es un microrelato. No es un microrelato. Claro. Bueno, Miriam, es el momento de disfrutar el fin de semana. Nosotras acabamos por hoy, pero os esperamos la próxima semana. Un besazo gigante y a seguir disfrutando de la vida y del verano.